La vida de Ana transcurría con calma dentro de la gran ciudad. Trabajaba en una oficina sumergida en un mar de papeleo, reportes y reuniones, donde los días pasaban volando. Aparentemente todo transcurría con normalidad, pero ella no podía dejar de pensar en la difícil situación de la empresa, ya que recientemente había estado pasando por malos meses. Las ventas bajaban y no había dinero para pagar a los empleados, por lo que una ola de despidos se dejaba ir cada semana. Ella temía por su empleo. Sin embargo, trataba de dar el máximo para que no fuera la siguiente víctima de la ola de despidos. Una noche, mientras conducía sobre la autopista camino a casa, experimentó una sensación extraña en el pecho, un dolor sutil pero persistente. Ella sabía que ese dolor no era normal, sentía que era debido al estrés. Acompañado del dolor, una inquietud de que algo malo estaba pasando, la acompañó durante su camino de vuelta a casa. Cuando llegó a casa, la sensación aún estaba dentro de ella. Incluso mientras dormía sentía la sensación de inquietud. Finalmente, a altas horas de la madrugada, logró conciliar el sueño. Al día siguiente, en la oficina, justo cuando realizaba uno de los tantos reportes, su normalidad fue interrumpida por una llamada telefónica. Aún lidiando con la sensación de inquietud en su pecho, contestó. La voz al otro lado le entregó la noticia devastadora. Sus abuelos habían fallecido durante la noche. Un nudo se formó en su garganta mientras intentaba procesar la verdad que acababa de escuchar. Sin pensarlo dos veces, corrió a la oficina de su jefe para solicitar permiso para asistir al funeral y ceremonia en memoria de sus abuelos. Sin embargo, las circunstancias no estuvieron a su favor. El jefe negó la petición, pues al parecer se encontraba estresado por tanta tensión de la empresa y los reportes que Ana tenía que realizar eran de carácter urgente. Se encontraba atrapada, pero la determinación de despedirse de sus abuelos fue más grande. Tomó la decisión de salir del edificio sin mirar atrás, consciente de que esa acción podría costarle su empleo. Aún así, el anhelo de estar presente en aquel momento crucial superó cualquier preocupación profesional. Subió a su coche y se puso en marcha hacia un viaje por la carretera que la llevaría de regreso al lugar donde vivían sus abuelos. La ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, mientras la carretera se extendía ante ella con cada kilómetro que avanzaba. La sensación de pérdida por sus abuelos y la incertidumbre del futuro de su trabajo se mezclaban, formando un pesar palpable en su corazón. Durante el trayecto, Ana en lágrimas comenzó a recordar todo lo vivido con sus abuelos durante su niñez. En el pueblo alejado de la ciudad, los colores del atardecer pintaban los campos de tonos dorados. En aquellos campos se encontraba la gran casa de la pareja de ancianos que habían construido a base de mucho trabajo, acompañado de amor. Junto a la casa se encontraba un terreno. Ese pedazo de tierra había sido su santuario de juegos, risas y descubrimientos. Era un lugar donde cada rincón estaba impregnado de la esencia de su infancia. Ahí pasaba los días con su abuela, una mujer amable con manos siempre manchadas de tierra, que le enseñó a cuidar de las plantas y a apreciar la magia que la naturaleza ofrecía. En esta flora ella se sumergía, creando mundos imaginarios en los que las mariposas eran hadas y los árboles eran castillos. Siempre ayudaba a su abuela en las tareas diarias del cultivo, aprendiendo a plantar semillas con paciencia. Cada que el sol se ocultaba durante las tardes, observaba a su abuelo, quien realizaba un ritual peculiar. Justo antes de que la oscuridad se hiciera presente, tomaba un palo alto y delgado que clavaba en la tierra con fuerza. En la punta colocaba un vaso que dentro contenía una vela que estaba rodeada de dientes de ajo. El anciano murmuraba palabras que se perdían en el viento y con cuidado encendía la vela. Ana, sentada a lo lejos, todas las noches observaba la escena con curiosidad infantil. Preguntaba a su abuelo sobre el propósito de aquel ritual. Él le contaba historias de antiguas creencias de su familia. Decían que el vaso con vela y ajos protegía la cosecha de plagas que amenazaban con arruinar la tierra junto con sus cosechas. Aunque no comprendía con exactitud aquel ritual, continuaba con su vida de niña. Durante las noches observaba a través de la ventana cómo la vela iluminaba el terreno. Después de algunas horas de camino llegó al pueblo.
Las calles eran espejo de todos los años que habían pasado encima del lugar. No tardó en encontrar la iglesia donde la ceremonia se llevaría a cabo, ya que de pequeña sus abuelos y ella siempre asistían a esa iglesia. Al entrar a lo lejos, justo debajo de los escalones se encontraban los ataúdes de la pareja. Lentamente se acercó a ellas y no pudo evitar soltar en llanto. La familia la abrazó para consolarla. Sin embargo, no lograban controlar su sufrimiento. Al terminar la misa, Ana junto con la familia se dirigieron a la gran casa. Llegando se encontró con la estructura envejecida y cubierta por el polvo del tiempo. El crujir de las tablas del suelo sonaban con intensidad. Al asomarse por la ventana lograba ver las flores, que una vez florecieron con esplendor, ahora estaban marchitas. Un sentimiento de melancolía se apoderó de ella mientras recorría cada una de las habitaciones, donde cada objeto la llevaba a su niñez acompañada de sus abuelos. No encontraba explicación alguna por la cual la casa había sido descuidada. La familia dijo que hace unos meses ambos comenzaron a enfermar. Primero comenzó el hombre, quien perdía la memoria poco a poco, se le olvidaba todo incluso de cuidar el terreno y hacer el ritual. Seguidamente su esposa también desarrollaría una grave enfermedad. De ese modo vivía el matrimonio hasta hace 2 noches, cuando dejaron este mundo, pero aún no sabían exactamente cómo es que había sucedido. Probablemente sería un secreto que se llevarían con ellos. La hija mayor le dio la noticia de que la gran casa ahora le pertenecía. Sus abuelos desde hace años lo habían acordado, pero hasta que ellos fallecieran Ana se enteraría. Al recibir dicha noticia solo una cosa se le vino a la mente: honrar el legado de sus difuntos abuelos. Tomó la decisión de restaurar la casa y revitalizar el terreno. A la mañana siguiente regresó a la ciudad, solamente para traer todas sus pertenencias y renunciar a su trabajo. Dejaría ese estrés en la empresa. Ahora tenía un nuevo propósito: restaurar lo que un día la llenó de felicidad. Mientras empacaba todo lo necesario para mudarse a su nueva casa, un silbido peculiar se escuchó fuera de la casa, tan peculiar que le enchinó la piel a Ana, quien quedó extrañada por su reacción. Se asomó para encontrar de dónde provenía dicho sonido, pero no había nada alrededor. Continuó guardando sus cosas. Pensaba en todo lo que tendría que arreglar, pero toda esa idea le emocionaba. Pasó los primeros días limpiando, reparando y devolviendo vida a cada rincón de la antigua casa. Cada esfuerzo que hacía estaba repleto de amor y conexión que sentía hacia aquel lugar, que aunque envejecido, seguía siendo un refugio lleno de cariño para ella. Con mucho cuidado limpiaba las figuras de porcelana de su abuela. Pintaba con barniz los preciados muebles de su abuelo. Con música que los dos viejos disfrutaban todos los días, ella acompañaba su jornada de limpieza. Una tarde limpió el último mueble. Por más difícil que fuera de creer, la gran casa había recuperado su brillo, aquel brillo que daba cuando era niña. Pero no todo estaba listo, aún le faltaba algo que hacer: restaurar el terreno en donde ella jugaba. Ahora se sumergió en la tarea de cultivar flores y plantar semillas. Con la misma paciencia que le enseñó su abuela, mientras lo hacía recordaba las lecciones sobre la importancia de respetar la naturaleza y la conexión única que se establecía al tratarlas con amor. Esta tarea no le tomó muchos días. Las primeras semillas habían sido plantadas. Además, los colores de las flores que había ido a comprar le daban alegría a la casa. Pareciera que sus abuelos nunca habían dejado esa casa, a pesar de honrar la memoria de su abuela a través de la jardinería. A Ana se le olvidó por completo el ritual que su abuelo realizaba cada tarde mientras cenaba dentro de la recién restaurada casa. Se asomó por la ventana, pero solamente vio oscuridad al mirar fijamente las pequeñas flores. Unos árboles viejos que estaban a lo lejos parecían formas humanas un tanto extrañas. En ese momento recordó que aún faltaba la vela para proteger su futura cosecha de las plagas. Pensó en que por este día no pasaría nada. Mañana al atardecer comenzaría con el ritual para cuidar de sus plantas. En la madrugada, mientras dormía, un aire frío comenzó a entrar por debajo de la puerta. Ella se levantó para tapar esa ventilación. Cuando se agachó para hacerlo, comenzó a escuchar pasos afuera de la casa, como si alguien la estuviera rodeando. Algo preocupada, sigilosamente salió del cuarto.
para asomarse por las ventanas para averiguar quién estaba ahí, pero no encontraba a nadie. Miró hacia el terreno, pero debido a la completa oscuridad era imposible distinguir a alguna persona. Solamente podía ver las plantas siendo golpeadas por el aire. Fijaba la mirada y solo podía notar una sombra caminar entre ellas. Fue en ese momento que recordó que su abuelo siempre guardaba lámparas en la cocina, por lo que fue a buscar y afortunadamente encontró una. Regresó a la ventana. Al abrirla el aire frío golpeó su cara. Buscando la sombra apuntaba la lámpara, pero solo encontraba árboles con siluetas de personas. Al no encontrar nada apagó la lámpara pensando que todo había sido producto de su imaginación. Justo cuando estaba cerrando la ventana, el mismo silbido que había escuchado unos días antes. Mientras empacaba sus cosas, justo como esa vez la piel se le enchinó, rápidamente encendió la lámpara y volvió a asomarse. Se encontró con una sombra difícil de distinguir, pero que al momento de sentir la luz encima desapareció. Ana sintió un escalofrío al ver dicha sombra, por lo que regresó de inmediato a su cuarto, cerró la puerta con seguro. Cuando se acostó comenzó a pensar que había sido lo que vio ella. No recordaba haber pasado por algo así cuando era niña. Dejó esa idea en el olvido para volver a quedarse dormida. Llegó la luz del siguiente día. Ana, aún con sueño, se levantó para salir al terreno, a encontrar una explicación lógica para el suceso de la madrugada, pero no había ningún indicio de que una persona hubiera estado ahí, ya que no había rastros de pies o plantas maltratadas. Todo estaba en completo orden, estando justo en medio del terreno. Se quedó viendo fijamente a su alrededor. Se le reveló la escena de cuando era niña y acompañaba a sus abuelos. En ese momento recordó que tenía que proteger las plantas de las plagas y corrió al mercado más cercano para conseguir lo necesario. Entró a la tienda en donde sus abuelos solían comprar todo lo necesario para la casa. Además eran muy amigos del dueño. Inmediatamente el dueño reconoció a Ana. Salió para darle un abrazo de bienvenida y al mismo tiempo lamentar la muerte de sus abuelos. El hombre preguntó qué tiempo pensaba estar por estos rumbos. Ella respondió que pensaba quedarse aquí unos meses o incluso años. La respuesta fue recibida con una sonrisa de parte del hombre. Seguidamente comenzó a pedir todo lo que necesitaría. El hombre rápido supo para qué usaría esas cosas. Le preguntó si estaba segura de hacer el ritual. A Ana le extrañó la pregunta. Ella solo lo haría para proteger las plantas de las plagas. Él entendió que probablemente la nieta nunca supo la verdadera razón de ese ritual. Entonces se negó a darle los materiales y le recomendó que no lo hiciera o todo podría perderse para siempre. Aquellas palabras asustaron a Ana e hicieron que regresara a casa. Sin entender nada en lo absoluto, lo único que sí le quedó claro fue que no debía realizar el ritual del abuelo. Caída la noche, Ana tenía miedo de que se repitieran los sucesos. Al parecer atrajo la mala vibra, ya que durante la madrugada los pasos se volvieron a hacer presentes, pero esta vez con más intensidad. El silbido de igual manera se escuchaba con gran fuerza. Nuevamente salió a asomarse por la ventana, alumbró con la lámpara pero no había nadie. Aún así la vibra de una segunda persona se sentía por toda la casa. De repente los pasos se escucharon en el cuarto de los abuelos. Sin dudarlo fue a investigar. Caminando lentamente tomó la manija de la puerta. No logró abrir la puerta, ya que el silbido se manifestó a unos cuantos metros de ella. Al buscar de dónde provenía el sonido, comenzó a buscar por todos los cuartos. Todo estaba en orden, nada extraño. Así fue otra noche con manifestaciones extrañas. A partir de esa noche, las manifestaciones se hacían presentes en la casa y en el terreno. El silbido se escuchaba a veces muy despacio y otras veces muy fuerte. Sombras se podían ver esconderse en los árboles. Las noches se volvían difíciles de pasar para Ana, quien saltaba de la cama cada que escuchaba ese silbido. Un día, desesperada por entender lo que sucedía, buscó respuestas con su familia. Visitó a la hija mayor, ya que ella era la última que había estado cerca de sus abuelos, antes de que fallecieran. La mujer, al escuchar las declaraciones de Ana, con la cabeza agachada le reveló la verdad. Cuando la enfermedad del abuelo avanzaba, a él se le olvidaban cosas importantes, entre ellas el ritual, que todos los días hacía.
ese ritual no era solo para proteger la cosecha, sino para ahuyentar a un espíritu que clamaba el terreno como suyo. La sombra con su silbido era el espíritu de alguien que una vez tuvo vínculos con la tierra, pero cuya conexión se rompió de manera desgarradora hace muchos años. El abuelo, en un esfuerzo por proteger a la familia, había encontrado la barrera espiritual que mantenía a distancia a ese ente desconocido. La hija respaldó la historia diciendo que su papá le contó dicha historia cuando ella era una niña, por lo que cuando creció no dudó en dejar esa casa inmediatamente. Agregó que a partir de que el abuelo dejó realizar dicho ritual, la barrera se había roto y comenzó a hacer de las suyas. Incluso pensaban que de alguna manera ese espíritu tenía relación con la muerte de los abuelos. Ana en lágrimas reclamó, porque nunca le habían contado todo eso. Aún sabiendo que ella iría a vivir a esa casa, la mujer se justificó diciendo que no creían que ella pensaría vivir ahí. Creían que vendería la casa u otra cosa. Enojada por los secretos que le ocultaron, salió de la casa para dirigirse a la de sus abuelos. Mientras regresaba a casa analizaba toda su vida y entendía el por qué cuando era niña el abuelo no dejaba de hacer el ritual ni un solo día. Con el conocimiento recién adquirido sobre la conexión espiritual con la tierra y con el propósito de mantener a salvo la casa de sus abuelos, se enfrentaba a la difícil decisión de volver a crear la barrera que había mantenido alejado al espíritu de la casa. Sentía que la única manera de alejar al ente era haciendo el ritual que su abuelo hacía. El ritual que alguna vez pareció una tradición sin sentido, ahora había cobrado un significado profundo. Entró a la primera tienda que encontró ya que sabía que al ir a la tienda del amigo de sus abuelos, se negaría nuevamente a venderle los materiales. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Con rapidez Ana se dirigió al terreno con una vela en mano y un vaso lleno de ajos. Con cada paso, la oscuridad se cerraba a su alrededor y el aire frío se hacía sentir. Al llegar al centro del terreno, colocó la vela en el suelo, rodeándola con ajos como había visto hacer a su abuelo tantas veces. Mientras encendía la vela, el silbido comenzó a escucharse. Se escuchaba lejos pero cada vez se oía más fuerte. A ella no le importó y continuó con su ritual. Solo había un único detalle: no conocía las palabras que tenía que decir para que la barrera se creara. Entonces solo comenzó a rezar, pedir para que las malas vibras se fueran y a maldecir al espíritu. El sol se metía poco a poco y el silbido perdía fuerza, hasta irse totalmente justo cuando la noche hizo presencia. Ana estaba en medio de la oscuridad, siendo alumbrada por la vela que tenía una luz fija. El silbido se había ido. Ella creía que finalmente todo se había acabado y la paz había regresado a su vida. El silencio de la atmósfera la llenó de alegría. Sentía aún una presencia, pero esta vez pensaba que eran sus abuelos agradeciendo que haya restaurado aquel hogar lleno de amor. Durante altas horas de la noche, la mujer se disponía a dormir, satisfecha por haber ahuyentado al espíritu que deambulaba en su hogar. Tranquilamente se acostó en la cama, cerró los ojos para quedarse dormida. Sin embargo, el sueño no le duraría mucho, ya que en la madrugada los pasos regresaron. Ana abrió los ojos inmediatamente y dichas pisadas se escuchaban en toda la casa con mucha más intensidad. Ella bajo su almohada pensaba en cómo podía estar pasando eso. Si el ritual para volver a alzar la barrera estaba hecho, las pisadas llegaron a la puerta de su cuarto donde se detuvieron y la puerta comenzó a tratar de ser abierta. Afortunadamente ella desde la primera noche ponía seguro a su puerta. Al no poder ser abierta la puerta, el espíritu desapareció. Unos minutos de tranquilidad se hicieron presentes en el lugar. El silencio invadió su cuarto acompañado de una mala vibra. El silbido llegó al cuarto impregnándose en los oídos de Ana. Ella supo que en lugar de ahuyentar al espíritu, había hecho crecer su presencia en la casa. No dudó en tomar la decisión de abandonar ese lugar por su propia seguridad, y rápido se cambió de ropa y salió de la casa, a pesar de que el silbido se seguía escuchando a su alrededor. Solo pensaba en dejar ese lugar de inmediato. Al momento de salir, notó algo en el terreno, algo que la dejaría helada. En medio del terreno estaban sus abuelos llamando a Ana. Ellos tenían la misma apariencia que cuando ella era apenas una niña. La llamaban para abrazarla,
ella ignorando la situación del espíritu y corrió hacia donde supuestamente estaban. Al momento de casi llegar, los dos ancianos cambiaron de una actitud positiva a una de maldad. Los ancianos la veían con odio y sus rostros comenzaron a deformarse. Ana, al ir con velocidad, no logró detenerse. Al ver cómo sus abuelos habían cambiado de repente, tropezó con una piedra, la cual hizo que cayera sobre la vela, que supuestamente evitaría que el espíritu hiciera presencia en el terreno. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas se desataron, devorando todo a su paso. El fuego, alimentado por la ira del espíritu que reclamaba el terreno, mientras emitía el terrorífico silbido, se extendía con rapidez despiadada. La casa de los abuelos, los campos florecidos y los recuerdos de la infancia ardieron en un infernal resplandor. Lo último que Ana vio era como todos sus recuerdos de una vida feliz se convertían en cenizas, mientras ella era también consumida por las llamas, y el silbido de aquel espíritu se mezcló con los gritos de horror de Ana, quien perdió la vida. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.